te muestro cómo es lanzar en Pump.fun, qué evitar y cómo contar tu historia para destacar. Contenido educativo, no es consejo financiero. Alta volatilidad, investiga por tu cuenta, decide con calma. Pump.fun es una plataforma en Solana para lanzar tokens de forma pública. Cualquiera puede abrir una página de token. La gente ve la idea. Si interesa, participa. Es mercado abierto y comunicación en tiempo real. No es magia. Es velocidad, narrativa y comunidad. El punto de partida es claridad. Define un nombre recordable, un ticker corto y una imagen o video que explique la idea en un vistazo. Escribe una descripción honesta que responda qué resuelve, para quién y qué pasará la primera semana. Publicas en Pump.fun y se abre el mercado inicial donde la gente puede interactuar. A partir de ahí cuentas una historia con ritmo, actualizaciones diarias, encuestas, avances y un calendario visible. Si la propuesta prende, la participación aumenta y aparece liquidez más estable en el ecosistema. No hay magia ni atajos, solo promesa clara, ejecución pública y coherencia entre lo que dices y lo que haces. El hype nace porque el costo de lanzar es bajo, todo ocurre en tiempo real y hay historias que se viralizan. Lo atractivo es ver una idea nacer, probar tracción y generar conversación abierta. Justo por eso conviene traer criterio. El ruido confunde y el FOMO distorsiona decisiones. El antídoto es simple, propósito claro, métricas básicas y comunicación que prioriza producto sobre precio. Mito 1. Todo es suerte. Realidad, narrativa, ritmo y confianza se construyen. Mito 2. El precio lo es todo. Realidad, el precio es un efecto, el producto y la comunidad son la causa. Mito 3. Se hace en minutos. Realidad, se publica rápido pero se sostiene durante semanas. Mito 4. Con un logo basta. Realidad, necesitas agenda, dinámicas y reglas. Mito 5. Si alguien flojea, funciona. Realidad, sin utilidad ni consistencia, muere aunque griten. Desconfía de promesas de rendimiento, presión para comprar ya, equipos opacos, calendarios vacíos y conversaciones centradas solo en precio. Cuidado con enlaces extraños, suplantaciones y cambios repentinos de reglas. La señal más importante es la transparencia. Si cuesta verificar algo básico, no sigas. Resume el propósito en una frase repetible. Publica reglas claras sobre lo que harás y lo que no harás. Define un ritual semanal que pase sí o sí, como un dilema, un reto o una demo. Reúne enlaces oficiales en una página simple con X, Telegram y calendario. Expon riesgos de forma explícita y evita cualquier promesa financiera. Modera para proteger a la comunidad de spam y estafas. Mide participación real y aprendizaje, no solo el gráfico del día. Gana claridad en 20 segundos con un minuto cero que explique la idea como si se lo contaras a tu mejor amigo. Mantén un diario público de construcción con una línea y una imagen al día. Propone un reto semanal que la gente pueda mostrar y comentar. Trae casos reales con antes y después y extrae un aprendizaje. Responde preguntas difíciles en público porque eso crea confianza y ahorra rumores. Creamos un token para pensar mejor. Cada semana planteamos un dilema real, la comunidad vota y publicamos un dictamen práctico. Abrimos consultorías cortas para decisiones urgentes y documentamos lo aprendido. No vendemos humo, compartimos criterio accionable. Transparencia, educación y comunidad son nuestras 3 palabras clave. ¿Necesito ser dev para lanzar? No, necesitas claridad y un plan básico. Y si nadie entra, itera el gancho, mejora la propuesta y prueba otro formato. ¿Cuánto contenido es suficiente? Corto, constante y útil supera a largo y esporádico. ¿Colaboraciones? Sí, con proyectos afines y conversaciones públicas. Hay poco contenido riguroso en español y eso deja espacio para educar, documentar y liderar con ejemplos reales. La audiencia valora a quien explica sin humo, reconoce límites y comparte procesos, incluso cuando algo no sale perfecto. La honestidad operativa es diferencial. En ese espíritu estamos construyendo Logia, la logia abierta de la IA. Es un token comunidad para unir ética, filosofía y práctica en proyectos reales. Tenemos 3 dinámicas sencillas. Dilema de la semana con dictamen útil, oráculo abierto para preguntas técnicas y filosóficas y consultorio relámpago de 15 a 20 minutos para decisiones urgentes. Usamos símbolos como Saturno y el velo como metáforas para pensar límites y responsabilidades. El foco no es el precio, es el criterio aplicado. Si te sirve esta forma de trabajar, revisa los enlaces oficiales. Vota el primer dilema y trae un caso de tu proyecto. Con el token Loya accedes a espacios y a cupos de consultoría, pero la puerta grande siempre es la participación pública.
Lo valioso es aprender juntos y dejar registro de lo que funciona. Si este contenido te aportó, suscríbete, deja tu like y compártelo con tu equipo. En la descripción están los enlaces oficiales. Gracias por estar aquí y bienvenido a la logia.